Siendo las 12:07 p.m. del jueves 2 de septiembre de 2015, el Congreso Nacional conoció y aceptó la renuncia del presidente de la República. Después de 19 semanas de protestas pacíficas, respetuosas y ordenadas, pero enérgicas, Guatemala, sin duda alguna, con la ayuda indispensable e indiscutible de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la valentía de la Fiscal General, dio ejemplo al mundo de que las naciones, cuando lo deciden, pueden rescatarse a sí mismas. El año 2015 marcará a Guatemala en la historia del mundo y dejará un legado ejemplar a las futuras generaciones. El presidente y la vicepresidenta en cárcel preventiva y pendientes de ser llevados a juicio. Más de 15 diputados y varios ministros de Estado acusados de actos de corrupción y con procesos de antejuicio. Un expresidente del Banco Central en prisión preventiva. Más de 40 funcionarios de alto nivel y mandos medios encarcelados por pertenecer a estructuras criminales. Un excandidato vicepresidencial y un exsecretario privado de un presidente que pertenecen a dos de los partidos más señalados por actos de corrupción, están acusados de ser parte de las mafias delictivas que operan en el país. Y varias docenas de comerciantes y empresarios están siendo investigados por ser la contraparte de las organizaciones criminales que tienen capturado el Estado de Guatemala. Este es un escenario que nadie habría imaginado hace tan solo 5 meses. Si bien se puede afirmar que es motivo de vergüenza cuando un pueblo, sobre todo sus élites, permiten que sus políticos lleven su país a un estado de descomposición y corrupción desbordada, como el caso de Guatemala, también es motivo de esperanza y orgullo ser parte de la generación de ciudadanos que dio las batallas para rescatar la democracia e iniciar la construcción de una nación con justicia y libertad. Serán inolvidables las imágenes de la Plaza de la Constitución que se vieron en el mundo, de jóvenes repartiendo agua y comida a policías y manifestantes, niños y mascotas con rótulos que decían «Yo no tengo presidente» o «Fuera ya», ni una pared pintada, el himno cantado con respeto y el ánimo de un pueblo encendido pidiendo la renuncia de un presidente que perdió su confianza. Reconstruir la democracia guatemalteca será el deber histórico de las generaciones de hoy y devolver altura, distinción, independencia y efectividad a sus instituciones su impostergable responsabilidad. Los momentos estelares de la historia, los capítulos que definen la vida de las naciones, están marcados por instantes, por periodos muy cortos de tiempo que determinan el destino y escriben la letra fina que queda para la posteridad de los pueblos. En los últimos meses, en Guatemala, hemos aprendido que el poder ciudadano es real y que una sociedad más crítica y más responsable tiene una ciudadanía más activa y más exigente. La indiferencia a la negligencia política y la corrupción es tan grave como la complicidad. Por eso, este despertar ciudadano en Guatemala es buena noticia para Centroamérica y para el mundo. Este año 2015 marcará la historia de Guatemala. Nos regaló una oportunidad que debemos aprovechar. Las naciones no se construyen en 5 meses, pero sí pueden sentar las bases de un gran futuro. Debemos saber que no será fácil, que este proceso de transformación apenas empieza, que tomará tiempo y que será un largo camino que tendrá peligros y angustias. Debemos también apelar a la razón más que a los sentimientos, pero estos serán necesarios para mantener la ilusión, el ánimo, el compromiso y la energía. Estas fuerzas que nacen del corazón de un pueblo cuando el espíritu está fuerte y convencido de luchar por su país y por su gente, sabiendo que sin duda alguna alcanzará la victoria. El 2015 será recordado como el año en que Guatemala enfrentó una de sus más importantes crisis políticas e institucionales de los últimos años. Las investigaciones sobre casos de corrupción, conducidas por la CICIG y el MP, provocarían un cisma en el sistema político que cambiaría totalmente el panorama del proceso electoral
y las condiciones en que tomará posesión el nuevo gobierno en 2016. 16 de abril, comienza la crisis. La CICIG y el MP presentan el caso La Línea, que involucra al secretario privado de Vicepresidencia, 2 exsuperintendentes de la SAT, empresarios y varios empleados de la SAT en una red de personas dedicada a la defraudación aduanera. 25 de abril, inicia el despertar ciudadano. Se lleva a cabo la primera gran manifestación en la Plaza de la Constitución. La convocatoria se realizaría en los días previos por redes sociales. 8 de mayo. Roxana Valdetti renuncia a la vicepresidencia del país. La gente sale a las calles a manifestar hasta altas horas de la noche. 15 de mayo. Asume la vicepresidencia de la República Alejandro Maldonado Aguirre. 20 de mayo. CICIG y el MP destapa el caso Ix-Pisa, un caso de corrupción que involucraba entre otros al presidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, hombre de confianza del presidente Pérez Molina. 15 de julio. CICIG y el MP sacan a luz el caso Lavado de Dinero y Política, que involucra a diputados y a Edgar Barquín, expresidente del Vanguard y candidato vicepresidencial del partido líder. 21 de agosto. CICIG y MP señalan a Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti de ser los líderes de la estructura de defraudación aduanera La Línea. 25 de agosto. Roxana Valdetti queda ligada a proceso por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo por el caso La Línea y es enviada a prisión preventiva. 27 de agosto. Paro nacional. Miles de guatemaltecos llenan la Plaza de la Constitución, en la que sería la manifestación más importante de la crisis. 28 de agosto. La diputada Ninette Montenegro anuncia que no se retirará del Congreso hasta que la comisión pesquisidora conozca y resuelva el proceso de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina. 1 de septiembre. El Congreso retira la inmunidad al presidente. Algunas personas habían bloqueado desde temprano la entrada al Congreso para evitar el ingreso de los diputados, pero al mediodía, manifestantes pacíficos se reúnen en el Congreso para asegurar el ingreso de los diputados al hemiciclo. Entregan rosas a los otros manifestantes y cubren de la lluvia a los policías enviados al lugar. 2 de septiembre. Otto Pérez Molina renuncia como presidente de la República. 3 de septiembre. Alejandro Maldonado Aguirre asume la presidencia. 6 de septiembre. A pesar de la incertidumbre generada por la crisis, las elecciones generales se llevan a cabo. Con una participación histórica en las urnas del 71.33%, Jimmy Morales de FCN Nación y Sandra Torres de la UNE son los 2 finalistas. 8 de septiembre. Otto Pérez Molina queda ligado a proceso por los delitos de cohecho, asociación ilícita y defraudación aduanera por el caso La Línea. Es enviado a prisión preventiva. 25 de octubre. El balotaje se lleva a cabo con toda normalidad y Jimmy Morales de FCN Nación resulta ganador. 27 de octubre. MP y CICIG destapa el caso Negociantes de la Salud, que involucra a Gustavo Alejos, secretario privado de la presidencia en el gobierno de la UNE, con una red de corrupción en la compra de medicamentos para el IX. 24 de noviembre. El Tribunal Supremo Electoral anuncia que 16 diputados, señalados por distintas razones, no podrán tomar posesión de su curul en enero de 2016. Hoy, a pocas semanas de que termine el 2015, la crisis política e institucional que desencadenaría la agenda contra la corrupción, liderada por el MP y la CICIG, todavía no termina. Las reformas jurídicas e institucionales y el proceso de depuración del sistema político, por los que la ciudadanía manifestó durante casi 20 semanas desde abril, todavía se encuentran pendientes. Los retos del país son enormes para el 2016 y por eso, como sucedió en 2015,
El acompañamiento ciudadano en el rescate de las instituciones debe ser permanente, responsable y decidido. ¿Qué te pasa? Te veo confundida. Es que hay tantos jabones íntimos que no sé cuál elegir. ¿Y tú, cuál usas? Yo le doy a mi zona íntima el cuidado que se merece. Y desde que probé Lactacid, lo uso cada vez que me baño. Lactacid es el jabón íntimo de uso diario que con su fórmula pH Equilibrium te protege de la proliferación de bacterias que causa irritaciones y malos olores, proporcionando una agradable sensación de limpieza. Dale a tu zona íntima el cuidado que se merece. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo te desea Lactacid. El nuevo antitranspirante aclarado efecto satín de Nivea reduce manchas, aclara y deja una sensación de suavidad, protegiéndote hasta por 48 horas. Recuperar tu tono natural nunca se sintió tan suave. Nuevo aclarado efecto satín de Nivea. Nixon redefinió la manera de aliviar las hemorroides en forma masticable. Esta funcionalidad permite que sus activos penetren en el torrente sanguíneo, eliminando las hemorroides desde adentro. Sigue el tratamiento completo. Toma 2 tabletas de Nixon con cada comida durante un mes. Siente cómo cambia tu calidad de vida. Con Nixon, me siento en las nubes. ¿Sabes cuál es el secreto para estar perfecta en cualquier momento y lugar? Usa toallitas Asepsia. Así la que no brillas tu cara. Y brillas vos. Así como yo, y deja tu piel en manos de los que saben. Por tan solo 3 quetzales, Telepromos tiene para ti imágenes exclusivas de las chicas más sexys en bikini. Tú las puedes tener directamente en tu celular y ser la envidia de todos tus amigos. Únete al club enviando la palabra chica al 9229, aunque no tengas saldo en tu celular. Lleva a todas estas chicas hermosas en tu teléfono a donde quiera que vayas. Envía en este momento la palabra chica al 9229 y colecciónalas. Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre, la Maratón del Juguete de Radio Cadena Sonora y los canales 3, 7, 11 y 13. Te esperamos en el Parqueo de Sonora, en Vista Hermosa 1, Zona 15, este año para los niños sobrevivientes del Cambrai. Un juguete, una sonrisa. Juez y árbitro puede dar victoria, negar la demanda o desestimar el caso. El Supercanal presenta Caso Cerrado. Evidencias y testimonios orientan el juicio justo de la mujer que ve más allá de lo que escucha. Aquí encontrarán desde los dilemas más polémicos hasta las historias más conmovedoras que te estremecerán. Ana María Polo y sus expertos ponen en claro la problemática de Caso Cerrado. Lunes a viernes a las 14 y a las 17 horas por el Supercanal. Siempre un paso adelante de los demás. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos nuestro programa de análisis de fin de año que se llama Balance del año 2015 y tenemos a un muy selecto grupo de personalidades para que nos acompañen y nos ayuden a comentar con ustedes qué pasó con Guatemala en el 2015, cómo está siendo vista Guatemala en el mundo y cómo está siendo vista Guatemala por nosotros mismos. Tenemos a la doctora Carolina Escobar Sarti, directora nacional de Asociación La Alianza, catedrática universitaria, escritora y columnista de prensa. El licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF, y el licenciado Luis Felipe Valenzuela, periodista, director de Emisoras Unidas, columnista de Publinews. Doctoras, señores, bienvenidos a Dimensión. El 2015 deja para Guatemala un año extraordinario, un año en el que hemos sido ejemplo, un precedente, motivo de análisis, de estudios, de discusiones en muchos foros, tanques de pensamiento, universidades, incluso grupos políticos en varios continentes. El hecho de tener al presidente y a la vicepresidenta del actual gobierno en la cárcel preventiva, tenemos a 2 expresidentes del Banco Central en la cárcel, tenemos a un número importante, hablan de cerca de 30 diputados con posibles procesos de antejuicio o con antejuicio, también señalados de actos de corrupción y de pertenecer a actividades criminales. Tenemos a cerca de 40 o 50
funcionarios o exfuncionarios que están siendo procesados, algunos de ellos en prisión preventiva y otros pues, señalados de actos de corrupción. Tenemos a un exsecretario privado de la presidencia prófugo de la justicia, que fue el secretario privado del expresidente Colón, donde se armaron muchas de las estructuras criminales que luego usó el Partido Patriota para hacer, digamos, el desastre que hizo con Guatemala y el presupuesto de nuestro país en los últimos años. Y así podríamos seguir con este largo inventario de digamos, elementos de la política y de la sociedad guatemalteca que están siendo procesados gracias a una serie de estrellas que se alinearon, pero en especial a una institución de la que todos sabemos mucho, que es la CICIG en Guatemala, este esfuerzo de Naciones Unidas que pidió, que vino a Guatemala en la época del gobierno de Berchey, del vicepresidente Stein, y que bueno, lleva varios años en Guatemala y que hasta ahora con el actual comisionado, pues estamos viendo los resultados que hubiéramos querido ver desde el principio. Licenciado Valenzuela, ustedes de la prensa y con su trabajo periodístico, además con todo el hecho de haber sido uno de los grandes, si no el gran moderador en los debates presidenciales en el pasado proceso electoral, le tocó y le ha tocado vivir siempre de cerca esta realidad y este cambio extraordinario que está viviendo Guatemala. ¿Qué nos deja en este 2015 estas realidades y estos hechos? ¿Y de qué nos debemos servir y de qué nos podemos agarrar para construir de esta historia tan maravillosa y de grandes oportunidades? Buenas noches, Dionisio. Buenas noches, compañeros. La verdad es que nos deja una enorme oportunidad y una gran esperanza. Y eso es bastante para un país que no tenía mucha oportunidad y casi ninguna esperanza. Es un año histórico, visto en el momento actual. Yo me imagino cómo será visto dentro de 20. O sea, esto ya lo percibimos como que es un año que cambió al país. Y entonces yo me voy a centrar en lo que usted me acaba de preguntar. ¿Qué nos deja? Bueno, nos deja primero la posibilidad de ver hacia adelante y de ver una luz que de verdad está en algún sitio y no como antes que nos lo teníamos que imaginar y muchas veces no teníamos ni siquiera la ilusión de que existía. Ahora tenemos un país por el cual podemos trabajar, estamos viendo jóvenes que se unen, que están creando lazos de confianza, jóvenes que quieren participar. Hay una clase media que ya se dio cuenta de que tiene un poder ciudadano que tiene que utilizar y utilizar de buena manera y sobre todo creo que nos deja una Guatemala que necesita y que de alguna manera también está adquiriendo nuevos compromisos. Y los nuevos compromisos pasan precisamente por revisar nuestra conducta ciudadana y por hacer cosas que de verdad sean diferentes. Entonces, para mí, este es un año que en la historia de Guatemala, yo el único comparable, o sea, el único año previo a este, que yo recuerdo que fue así de importante, es 1944. Así de importante lo veo. Marca. ¿Mencionaron? Hay una palabra que mencionaba Luis Felipe hace un minuto que a mí me parece muy relevante y es la palabra poder. Creo que no hemos terminado de mencionar cuánto se ha transformado el poder en los últimos meses en Guatemala, porque estábamos acostumbrados a vivir en un sistema donde habían clanes políticos, económicos y sociales que dominaban el país y que se lo repartían casi que a partes iguales. Y lo que hemos visto, vía por la prisión, la persecución penal, la denuncia pública, es que el país está pasando por un proceso muy rápido de transformación en sus actores de poder. No quiero con esto decir que ahí hemos terminado, probablemente esos procesos van a continuar, pero lo que conocíamos era el viejo modelo de partidos políticos, ya no lo es. Estructuras económicas que estaban nucleadas en torno a saquear y a robar el dinero del Estado y que lo hacían impunemente, yo creo que no lo van a volver, digamos, en el modo en el que lo hacían, muy difícilmente. Y creo que en el tema de justicia, donde también habían grupos organizados para hacer funcionar la máquina de la justicia a su favor, yo creo que hoy se ha puesto un desarmador en esa maquinaria. Entonces, en general diría yo, vivimos un proceso de transformación del poder apasionante. Creo que el país tiene la oportunidad, como no la ha tenido en los últimos años, de construir sobre bases positivas. Y en eso creo que la gente buena y honrada de este país tiene ahora no solamente la posibilidad, sino la responsabilidad de poderlo hacer. Doctora. Yo creo que hay tres cosas que quisiera decir que ganamos en este proceso, que fue juventud, ciudadanía y calle, que fue como un proceso de inducción acelerada sobre teoría política del Estado y sobre relaciones de poder que no habíamos tenido ni quienes habíamos pasado por la universidad, porque aquí ejerceremos de historia, de procesos, de tanto. Creo que perdimos el miedo, pero que también perdimos oportunidad.
porque no sé, y esto lo dejo en el territorio del hubiera, si se hubieran podido hacer algunas cosas diferentes, como lo que se nos quedó en el tintero, y las preguntas serían, ¿qué habría pasado con una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué habría pasado sin un gobierno de transición? Hay muchas cosas que se hablan, o qué habría pasado si este gobierno de transición se va con más años y limpia la casa y después entra otro. ¿Cómo habrían sido? Estos son escenarios posibles. Pero insisto, creo que coincido muchísimo en que es un año atípico, que sobre todo comparado con el 2014 y con lo que veníamos viviendo, hay un avance significativo a nivel social. Nos hemos conocido, no nos conocíamos, teníamos guetos y el gueto siempre es el lugar sin el otro. Y ahorita nos relacionamos todos con todos. Eso para mí ha sido súper importante y creo que la autoestima ciudadana está muy fortalecida en términos de que ahora la gente ya sabe que puede participar en los presupuestos, en las elecciones, y que el voto es apenas un mecanismo que dura 30 segundos y que la democracia se construye en tiempos más largos, ¿no? Si tuviéramos que imaginar en forma optimista esta gran oportunidad que se presenta para Guatemala en este momento, ¿cómo podemos aprovecharla mejor? ¿Qué cosas tenemos que hacer los guatemaltecos para que esta ola en la que estamos subidos no se quede solo en entusiasmo, en una alegría pasada, en ideas que no lleguen a hacerse realidad, para realmente aprovechar este impulso? Lo primero que creo que es muy importante es desarrollar las herramientas de la democracia. Creo que es muy importante organizarnos. Y en este sentido, cuando digo desarrollar las herramientas de la democracia, una es importantísima y es el liderazgo. Tenemos que crear liderazgos que sean confiables, liderazgos que sean nacionales, aunque representen sectores, pero que tengan una visión nacional y que tengan una visión que de verdad vaya de corto, mediano y largo plazo y que sueñen con un país que vaya desarrollándose, porque los procesos no se dan en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, cuando digo organizarse, vuelvo al tema de los jóvenes. Es absolutamente esperanzador y estimulante que los estudiantes de la Universidad Marroquín, de la Universidad Landívar, de la Universidad San Carlos y de todas las universidades se sienten alrededor de una mesa a platicar de qué país quieren. Son los jóvenes, tienen que luchar por eso. Entonces, ahí hay una acción concreta. Licenciado Ardón, a veces debiéramos preguntarnos si hemos logrado digerir o no lo que ha pasado en Guatemala en el 2015. Han sido cosas tan relevantes, tan fuertes, tan impactantes y han sucedido tan rápido que realmente hay que darse un espacio y un momento para poder analizar con profundidad los eventos que se vieron en Guatemala en el 2015. Se apacharon una serie de botones, hubo ciertos esfuerzos de comunidad internacional, como decíamos, y de ciertos elementos de la sociedad, de liderazgos muy importantes, que hicieron que surgiera mucha de la basura que nos ha venido haciendo tanto daño hace tantos años, y sigue saliendo. O sea, hemos visto en las últimas semanas todavía cómo todo el escandaloso oprobio y fraude que ha habido con el tema de la salud de nuestro país, la compra de las medicinas, la forma en que se administran los hospitales, ahí hay actos criminales que deben ser perseguidos y juzgados con toda severidad. Y se ve cómo este ha sido un negocio de una sucesión de gobiernos. El gobierno anterior instaló una serie de estructuras que facilitaron que el siguiente gobierno, que fue el del Patriota, pues básicamente saqueara al país. Y siguen saliendo escándalos, y van a seguir saliendo, que es lo que dicen las personas cerca de los grupos investigadores y demás. O sea, ahí hay mucho más que va a salir. Entonces, en el tema este de digerir lo que realmente pasó y en el mantenernos en la línea de poder construir sobre esto que está pasando, que todavía es mucha ebullición y tal, de nada va a servir que queden muchas personas en la cárcel si no se dan las grandes reformas que el país necesita, como por ejemplo la reforma a la ley electoral de partidos políticos, una reforma seria, aunque hay un proyecto que ya incluso está aprobado, pero que le están encontrando defectos, que es la ley de compras y contrataciones, que probablemente habrá que terminar de pulirla, y por supuesto la reforma del sistema de justicia y la siguiente, que es la ley de servicio civil. Esas 4 grandes reformas y el seguir apoyando los esfuerzos de CICIG son probablemente la agenda más importante que no solo el próximo gobierno, sino la sociedad debemos acompañar para que realmente tengamos una oportunidad y que esto que hemos vivido el 2015 de verdad haya servido para algo. Yo pienso que aquí hay una palabra muy importante y es participación. Esto es como un atleta que se prepara en un gimnasio, sale todos los días a correr muy temprano, ya está en condiciones físicas de poder competir y decide no hacerlo, y decide no participar en las Olimpiadas.
Eso es muy penoso. Es decir, uno se ha preparado, tiene un propósito, y pienso que lo que deberíamos provocar, ya que la reflexión que usted ha lanzado aquí es cómo aprovechamos el momentum, a generar un mayor nivel de participación de los jóvenes y de los no tan jóvenes en los partidos políticos del país. Recientemente participé en un evento donde habían 200 personas y les pregunté cuántos tenían un carnet de partido político en la billetera o en la bolsa. Habían 2 que levantaron. Es decir, en Guatemala el problema que tenemos no es un problema de exceso de política, es un problema de falta de política. Entonces, ¿qué podemos hacer para que estos movimientos de jóvenes que menciona Luis Felipe puedan canalizar mejor su energía y sus propuestas? Yo no veo una democracia que funcione sin partidos políticos. Y es ahí donde yo creo que en este momento hay que estimular la participación. ¿Cómo hacemos para que esas nuevas generaciones de jóvenes aporten ideas frescas y ayuden a cambiar el rostro del país? Yo esos son los 2 elementos que creo que pueden ser herencias bien importantes del proceso 2015. Ya. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir en dimensión con el balance del 2015. ¿Por qué es tan importante una taza de café Helvetia? Te despierta, te calienta, te relaja, te enamora, te entretiene, te provoca, te equilibra, te antoja. El mejor sabor y aroma en una sola taza. Lactacid, el jabón íntimo de uso diario con su fórmula pH Equilibrium que te protege de la proliferación de bacterias. Dale a tu zona íntima el cuidado que se merece. Prueba Lactacid y siente la diferencia. Todos podemos padecer de estrés, cansancio y dolores musculares que interrumpen nuestras actividades diarias. El nuevo masajeador de electroterapia de Omron es fácil de usar. Sus ligeros impulsos eléctricos masajean las zonas afectadas, activando la circulación sanguínea, actuando como un analgésico natural en solo 15 minutos y sin medicamentos, para que puedas seguir con tus actividades sin que el dolor te detenga. Omron. Si te gusta quemarte, si te gusta rehacerte los rizos porque no salieron como querías, esto no es para ti. Pero si estás lista para una mejor manera de peinarte, sigue mirando. TV Offer presenta la increíble Tulip Auto Curler de InStyler, la manera más fácil y rápida de tener bucles y ondas automáticamente. Solo presiona un botón, escucha el pitido y tendrás ondas y rizos al instante. Adelante, al costado e incluso atrás. Podrás elegir el tipo de bucle. Una opción es para ondas playeras sueltas, otra para rizos medianos y tiene una opción para rizos más definidos que durarán días y días. Tu deseo hoy se ha vuelto realidad. Conseguir el peinado perfecto para todos los días nunca fue tan fácil. Adquiere este producto llamando al número que ves en pantalla, visitando cualquiera de las tiendas TV Offer a nivel nacional, distribuidores autorizados o a través de grupo tvoffer.com. ¿Sabes cuál es el secreto para estar perfecta en cualquier momento y lugar? Usa toallitas Asepsia. Así la que no brillas tu cara. Y brillas vos. Las toallitas Asepsia exfolian la piel, limpian el exceso de grasa y eliminan el brillo. Por eso yo, mis toallitas Asepsia, a todos lados. No te compliques más. Así como yo y deja tu piel en manos de los que saben. tvquetzalchapin.tv, televisión en internet. La ventana de Guate para el mundo. Esta temporada con la mejor programación. Mira tvquetzalchapin.tv. Películas, documentales y series. Llegó lo esperado. Las 24 selecciones están listas para competir por el título europeo. Pero antes, hay que conocer cómo se conformarán los grupos. Desde el Palacio de Congresos de París, este sábado 12 de diciembre, el sorteo de la UEFA Euro 2016, desde las 11 de la mañana y solo por Canal 3. Bienvenidos, estamos en Dimensión y el tema de hoy es el balance del 2015. Doctora, el papel que juegan las mujeres en Guatemala y sobre todo viendo a las mismas fiscales generales en este momento haciendo un papel extraordinario por fortalecer el sistema de justicia y por levantar la bandera de la lucha contra la impunidad, cuando hemos tenido la oportunidad en este año, dentro del contexto de las crisis
conocer y tener contacto con muchas mujeres líderes en diferentes sectores de la sociedad, incluso mujeres líderes indígenas jóvenes, con una claridad, con un nivel de compromiso, muy activas en sus comunidades. Eso es motivo de esperanza. Pero en un momento como este, doctora, ¿cómo ve usted el papel de la mujer dentro de los partidos políticos, fuera de ellos, siendo una fuerza positiva y determinante en los resultados que esperamos todos para Guatemala? Bueno, los números reflejaron que las mujeres en las planillas de los partidos políticos eran, digamos, mucho menores que en la relación con sus compañeros hombres. Incluso había más indígenas que mujeres. Y esto lo hizo Mirador Electoral, si no estoy mal. Pero creo que la participación de las mujeres históricamente ha jugado un papel fundamental en el país. Lo que yo creo que hemos hecho mal es hablar de las mujeres como de los hombres, categorizándolas a todas y metiéndolas a todas dentro de un mismo espacio, como hacemos con los indígenas o como hacemos con el sector empresarial o como hacemos con diferentes sectores. Creo que las mujeres están cada vez más capacitadas para tomar decisiones en los espacios en que les tocan y es un momento importantísimo. Acabamos de estar en un grupo con mujeres, con diferentes mujeres de todo el país a nivel político que están ya participando o que quieren participar y todas lo que están construyendo es también este imaginario de nación que queremos. Lo que pasa es que si no participamos directamente, y ahí hay todavía una sociedad muy machista en este sentido, si no participamos directamente en la construcción de la nación y en el diseño de programas, de políticas y de leyes, difícilmente vamos a identificarnos totalmente con esas propuestas de nación. Las mujeres estamos cada vez más capacitadas, pero aún somos las que tenemos menos, digamos, participación en todos los espacios, las que aquí tenemos 3 caballeros y una mujer, y normalmente no solo en este espacio pasa, normalmente estamos algunas mujeres con un montón de hombres en las mesas donde hay que hablar. Todavía nos falta lograr una participación igualitaria en muchos sentidos, y aquí solo estoy hablando de la participación política. Creo que tenemos que levantar políticas afirmativas y dirigir presupuestos con enfoque de género y de niñas dentro del Estado, porque el presupuesto es de todas y todos, y votar mitos. Se habló mucho de Rosana Baldetti en su momento, se satanizó a una Rosana Baldetti que sí tiene muchísimas responsabilidades, muchísimas, pero los tratamientos mediáticos y los tratamientos en las redes fueron muy distintos. O sea, hay mucha tela que cortar en tema de la participación, pero nosotros tenemos la responsabilidad histórica de la reproducción biológica e ideológica de la sociedad. Por eso creemos que es un tema que siempre debe salir sobre todas las mesas de debate público, porque hay que seguir promoviendo y motivando que la mujer pues siga creciendo y ocupando los espacios que tiene que ocupar por mérito, por democracia y por historia. Hay temas más prácticos que tienen que ver ya con este futuro que todos queremos ver para Guatemala, las condiciones en las que el nuevo gobierno toma posesión, sin recursos, ¿verdad? Y con un desconocimiento muy grande de la situación real del gobierno. Hemos planteado en algunos foros públicos y privados de lo urgente que podría ser, por ejemplo, invitar a las 45 mejores firmas de auditoría externa del continente que vinieran a Guatemala los primeros 3 o 4 meses del año entrante e hicieran una auditoría profunda de 3 meses y medio, en todas las dependencias importantes del gobierno, para que se analicen cómo reciben los recursos de estas dependencias, cómo los gastan, cuáles son las formas, los mecanismos con los que se toman decisiones de cómo gastar los recursos del Estado, cuáles son las prácticas, para realmente determinar cómo están recibiendo el dinero y cómo se está gastando, y ver dónde hay corrupción, dónde hay gasto desmedido, dónde hay gasto en cosas superfluas o que no tienen que estar, y así poder, para el nuevo gobierno sería una herramienta fundamental y probablemente una de las inversiones más rentables que podría hacer, porque en los primeros 4 meses podría tener un diagnóstico de realmente cómo están las dependencias más importantes del gobierno y los ministerios y demás. Y eso sumado a las grandes reformas que hemos hablado, más acompañar la agenda de Si Sigue en Guatemala, que la tienen muy clara y que no depende del gobierno de turno, realmente si se quiere hay grandes posibilidades de más sorpresas positivas para Guatemala. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no?
La verdad es que no quisiera entrar en el campo del pesimismo, aunque yo normalmente pues he tendido a ser pesimista. Este país nos sugería eso hasta abril. Básicamente lo que dije al principio. Nosotros podíamos ser los más optimistas, pero cuando hacíamos las cuentas no nos salían. Cuando sacábamos en limpio lo que estábamos viendo, no salía en limpio, salía feo. Entonces, me parece que lo que nos toca en este momento es dar un acompañamiento al proceso, ser muy conscientes de que no podemos pedir cambios instantáneos. O sea, el país no puede de la noche a la mañana ser el país que soñamos. Todo es un proceso. De hecho, llegar al 16 de abril nos tomó un proceso. Y no voy a decir 16, al 25 de abril. Porque mucha gente tal vez cree que fue una cosa espontánea. No, aquí hay un trabajo de muchos años. Hay un trabajo que se dio, por ejemplo, poniendo a debatir a la sociedad. Hay un trabajo que se dio por medio de muchos grupos que desde sitios sin ningún recurso estaban haciendo conciencia ciudadana. Entonces, bueno, ¿por qué no va a pasar? Bueno, no va a pasar si nosotros no nos ponemos manos a la obra en vigilar lo que está ocurriendo, en colaborar con lo que está pasando y, por ejemplo, en el caso del nuevo gobierno, hay que decirlo, es evidente que va a recibir una situación muy complicada. Entonces, Jimmy Morales ya dijo, entre otras cosas, que va a someter al escrutinio de la prensa de manera permanente las decisiones que va a tomar. Yo no estoy diciendo que la prensa va a gobernar, estoy diciendo que la prensa tiene que vigilar, y él ha dicho hasta que va a dejar entrar a los periodistas cuando se den las grandes sesiones. Espero que lo cumpla, porque la transparencia siempre ayuda. Sí. Licenciado Ardón, el modelo de CICIG en Guatemala y los eventos de 2015, como dijimos al principio, son casos de estudio a nivel mundial. Se está hablando de México, de la posibilidad de plantear un CICIG, ¿verdad? Una CICIG mexicana. Se está hablando de algunos otros países de América del Sur. El fenómeno de la corrupción y de la impunidad son probablemente dos de los males más grandes que atrasan naciones, que le quitan la esperanza a los pueblos y que al final provocan pobreza y subdesarrollo. El contexto internacional, ¿cómo está vista Guatemala según usted, según el sector privado? ¿Qué oportunidades presenta el ejemplo y el fenómeno de Guatemala a otros países del mundo, sobre todo América Latina, que está tan necesitada? Se habla de una CICIG para El Salvador y otra para Honduras, que tienen problemas muy similares a los de Guatemala. Hay un analista político latinoamericano de origen venezolano muy conocido, Moisés Naim, que ha escrito mucho sobre temas, digamos, de la política en nuestra región. Y él mencionaba algo muy interesante. Él decía que la corrupción era una de los grandes gangrenas o cánceres de la democracia, que los desafíos a la democracia que se tenían hace 30 años se habían migrado hoy a lo que estamos viendo, es decir, la corrupción, y esa corrupción que carcome por dentro. Veamos el ejemplo de la FIFA. Un órgano tan popular y mundial, bueno, ha caído la cabeza de la FIFA por temas de corrupción, y ya no digamos en nuestra región, donde habían unos personajes impresentables. Entonces creo que lo que ha sucedido en Guatemala con el modelo de la Comisión contra la Impunidad y su lucha contra la corrupción y la destrucción de las mafias que operan enquistadas en el Estado puede ser un mensaje muy refrescante a sociedades que están pasando exactamente por el mismo problema y cuyas democracias cada vez llevan más llantas pinchadas, precisamente porque han caído en la misma práctica que ha caído Guatemala. Entonces, yo siempre insisto que los fenómenos son irrepetibles, pero en el caso, digamos, del modelo de la Comisión, está atacando a uno de los fenómenos que representa el gran desafío, diría yo, del siglo XXI para las democracias en nuestro país, en nuestra región, aparte, digamos, del combate a la pobreza, que son los dos elementos que yo creo que son fundamentales. Entonces, creo que el ejemplo es interesante. Hay que asegurar, si alguien quisiera poner su vista en el modelo guatemalteco, que hay que poner ciertas cosas antes en el orden correcto, porque si no, tomar el mismo modelo y pretender que ocurra simplemente porque lo dibujó igual y va a tener igual resultado, creo que es una locura. Doctor Escobar, otro de los fenómenos que este año nos dejan, digamos, un sabor amargo y de tristeza por un lado, y por otro lado de asombro y de conciencia de la necesidad de corregirlo, es el tema de la salud. Cuando vemos el despilfarro, la corrupción, la irresponsabilidad, a los niveles criminales que se han llegado de saqueo del Estado en Guatemala por estos grupos que cada vez se sabe más quiénes son y dónde están, y menos mal que algunos de ellos ya en la cárcel. Vemos lo que pasó en el ICS y lo que estaban haciendo las autoridades que manejaban el ICS.
en todo el Ministerio de Salud la cantidad de equipo médico en hospitales empacado y parado porque no lo tenían en uso, y además se pagaba por ellos grandes cantidades de dinero en alquileres, la compra de medicinas, los sobreprecios, la cantidad de químicos que le meten a la gente para que los consuma cuando muchas veces no lo necesita, todo ese negocio perverso, criminal en el que se convirtió la salud en Guatemala, realmente, digamos, expresa mucho de la cultura política que se ha construido en Guatemala, que sigue ahí, porque hablan de que muchas de las organizaciones criminales de las que se han destapado las cabezas realmente siguen operando y que va a hacer falta mucho más trabajo para que se termine de desmantelar y neutralizar todo ese tipo de acciones. ¿Cuál es su análisis sobre esto que nos da el tema de la salud, que tiene un impacto humano terrible? Sí, yo creo que Guatemala tiene una deuda histórica con su ciudadanía, una deuda histórica de cuidado, de protección, tiene una deuda histórica en el tema social. Creo que el tema de salud es como el tema educativo, algo que llora sangre en el país. Cuando yo decía al principio que, no sé si lo mencioné o lo quise mencionar, que la CEPAL hablaba de que Guatemala es muy cerca de Honduras y solo abajo de Nicaragua, el país con mayor pobreza de Latinoamérica, con un 70%, estaba leyendo el estudio ayer. Creo que eso es responsabilidad de muchos de nosotros y nosotras aquí, de como en algún momento dijo Helen Mack, de las élites. Esas élites que sostenemos ciertos discursos y ciertas prácticas que se traducen en pocas acciones y programas y políticas públicas para un país. Por ejemplo, veíamos también el tema de la salud. Quien estuvo en la presidencia de la Junta del ICS fue uno de los que autoriza también una transferencia para el helicóptero que estaba en donde ECO, que era para el expresidente Otto Pérez. ¿Cómo juega? ¿Cómo no nos vamos a volver esquizofrénicos si vemos esto y días antes vemos que la familia de él o de otros que han estado también en el ICS están pidiendo que no les embarguen las millonarias cuentas producto de los robos que han hecho en el Estado? Entonces, hay muchísimas cosas en este país no resueltas. Decía Luis Felipe que esto no es de un día al otro. Tenemos muchísimo trabajo en este país y apenas empezamos. Pero yo sí quiero que, por ejemplo, el CEU, como ese grupo de universitarios y gente que es joven, aunque ya no lo aparenta tanto, porque la juventud es una cuestión de actitud, tienen ganas de pensar, tienen ganas de traficar ideas. Ya no tenemos ganas de traficar nada más de contrabando, sino ideas en este país, ¿verdad? Sí. Vamos a publicidad y seguimos en Dimensión con el balance del 2015. No te preocupes, lo solucionaremos. En promedio, tu hijo podría crecer 2 centímetros cada 120 días, pero su crecimiento se puede ver afectado si deja frecuentemente comida en el plato. Pediasure es el único suplemento con 37 nutrientes vitales probado clínicamente, que les da nutrición completa y balanceada, que le ayudan a alcanzar su talla y peso óptimo. ¿Qué estás esperando? Complementa su nutrición a diario con Pediasure y ayúdalos a llegar más alto. Con Nivea Men Invisible Black and White estarás tan protegido que no vas a querer bajar los brazos. Es real. Protección contra manchas amarillas, contra residuos blancos y contra el sudor hasta 48 horas. Nivea Men, patrocinador oficial del Real Madrid. Empieza contigo. En medio del público y la dirección está la línea. Y la línea está llena de En el no está la línea, pero de hijo de... Disfruta de los videos de Velorio contando chistes como solo él lo sabe hacer. Ríete de los personajes, los gestos y por supuesto las malas palabras que siempre lo caracterizan. Envía la palabra Chema al 9229. Descarga los mejores videos de los chistes de Velorio y novedosos celulares y televisores podrían ser tuyos. Bueno, niños, esta Navidad me van a ayudar a hacer tamales. ¿Tamales con Superlac? Sí, porque al decir la frase del día de Radio Éxitos 90.9 y mostrar un empaque de Superlac y otro de Productos La Pradera, nos regalan una olla tamalera para que compartas con tu familia el sabor tradicional de estas fiestas. ¡Feliz Navidad! Te desean Radio Éxitos 90.9, La Pradera y Superlac.
mensajes de esperanza, testimonios de perseverancia y esfuerzo. El Super Canal presenta de lunes a viernes historias de la Virgen Morena. La fe en la morenita anima las súplicas de quienes agobiados esperan un milagro para vencer desafíos de la vida. Historias de la Virgen Morena, lunes a viernes a las 15 horas por Canal 3. Super Canal. Bienvenidos, esto es Dimensión y el tema de hoy es el balance del 2015. Regresando un poco al tema de la necesidad de recursos del gobierno, hay 2 o 3 datos que tal vez es oportuno mencionar. Hay, digamos, datos, una presentación seria, profesional, que indica que Guatemala ya está en su nivel de tipos de impuestos y tasas impositivas dentro de los estándares, incluso en algunos casos más altos de los países de la OCDE. O sea, es un país que ya tiene tasas impositivas importantes. El problema es que son muy pocos los contribuyentes, la base tributaria es muy pequeña y luego la economía informal anda por el 70%. Entonces, claro, es un país que necesita recursos siempre. Y luego viene, digamos, el manejo político cuando se plantea la necesidad, como decía la doctora, de más recursos para el Estado y se habla de un nuevo impuesto específico para ayudar y apoyar el sistema de justicia, la CICIG y el Ministerio Público, y hay una respuesta poco afortunada por parte del sector privado, donde hay básicamente un no, que es la impresión o la percepción que se tiene a través de la prensa. La pregunta sería, y la hago a la mesa ahora, de si bien es cierto que en Guatemala ha existido un programa de abono para el sector agrícola que cuesta más o menos 700 millones de quetzales, donde se roban el 90%, lo que entregan es arena que no sirve para nada y eso lo que es un fraude. Los consejos de desarrollo social que se manejan en las municipalidades es otro foco de corrupción donde se van otros cuantos miles de millones de quetzales y así podemos enumerar una serie de programas que se han establecido desde los gobiernos que son pura y dura corrupción, ¿verdad? Pero eso, digamos, si bien podría ser una condición de que eso se limpie y se ordene para poder discutir sobre un impuesto específico como ya se da en otros países, Ricardo, cuéntenos por qué esa respuesta tan rotunda del sector empresarial y por qué explican tan mal que Guatemala ya es un país que impositivamente está en los niveles de miembros, países miembros de la OCDE, a pesar de que la carga tributaria en Guatemala sigue siendo baja, alrededor de un 10% respecto al Producto Interno Bruto, pero dado que tenemos una economía formal pequeña y que la base tributaria también es muy pequeña. De hecho, 4.000, más o menos 4.000 contribuyentes siguen representando más o menos el 70% de los ingresos del Estado, tomando en cuenta que son recaudadores. Sí, yo le agradezco, Dionisio, la ocasión que me da para poder ampliar sobre este tema, porque muchas veces la comunicación llega a cuentagotas y no necesariamente se reflejan todos los puntos de vista o los criterios que uno ha querido transmitir como sector empresarial y voy a aprovechar la plataforma que hoy aquí se me da. Primero quiero mencionar que nosotros apoyamos la gestión eficiente y muy efectiva que ha hecho el Ministerio Público y el Comisionado contra la Impunidad en esta lucha que han librado en los últimos meses y que como sector empresarial hemos acompañado. Creemos que es muy importante acompañar apoyando y, digamos, facilitando la labor que ellos están realizando en la lucha contra la corrupción. Lo segundo, yo creo que es bien importante mencionar que quienes nos están escuchando, no tanto nosotros 4, sino quienes nos están escuchando hoy a este programa, deben estar pensando también la preocupación de que frente a sus propios ojos se han evaporado 5.000 millones de quetzales, que no este año, a ver, eso ha sido un problema anual, pero este año nos dimos cuenta cómo y quién. Entonces, cuando hay un tema de ese nivel, los guatemaltecos tienen el absoluto derecho de cuestionarse qué ocurre con sus recursos, a dónde van, quién los gestiona. ¿Ya se mejoraron los mecanismos para gestionar esos recursos? ¿O de nuevo vamos a poner, digamos, más agua en una cubeta que está absolutamente agujerada? El planteamiento que nosotros hemos hecho aquí, cuando se ha lanzado esto que no es una propuesta formal, el comisionado ha hecho, digamos, mención de esto como un ejemplo de lo que sucedió en Colombia, pero eso no constituye una propuesta concreta, es simplemente, digamos, una referencia. Nosotros hemos querido plantear esa reflexión porque sentimos, como guatemaltecos, no como empresarios, como guatemaltecos, que hay una discusión que no se puede dejar de lado y es cómo resolvemos esa cubeta llena de agujeros. Ese es, digamos, un tema importante.
Otro tema muy importante es la prioridad que tiene que tener el tema de seguridad y justicia para los guatemaltecos. El sector empresarial lo ha repetido una y otra vez. Este es uno de los 3 temas, junto con salud y educación, en donde no se deben escatimar recursos. Pero luego ponemos nuestra vista, por ejemplo, en programas clientelistas, en dinero que se doble malgasta, plazas fantasmas. Entonces, ¿cuánto de este espacio presupuestario que ya sale de los bolsillos de los guatemaltecos podría ir destinado a estas prioridades que se han mencionado y con las que estamos de acuerdo? Es otro de los mensajes que nosotros estamos queriendo transmitir. Entonces, no se trata aquí de, digamos, de decir sí o no tajantes a una idea que ha sido expuesta en el curso de una conferencia de prensa. Nuestra preocupación es una preocupación integral, Dionisio, y creemos que sí, hay que dotar de más recursos a la seguridad, pero hay también una discusión que debe ocurrir al mismo tiempo que tiene que ver con fortalecer los mecanismos de control del Estado. Si no, los guatemaltecos que estamos pagando más y más dinero, simplemente vamos a seguir viendo que van a la piscina del político o que van a 10 plazas fantasmas. Esa es una reflexión que nosotros sí consideramos. Los regalos como un helicóptero, ¿verdad? Yo quisiera... Pero primero las damas. Yo quisiera, me parece genial que estemos aquí y que podamos hablar y hasta disentir, o por lo menos poner las ideas sobre la mesa. Lo primero es que no estoy de acuerdo que aquí tributamos pocos. Aquí cuando uno va al supermercado hasta se tributa por un Tortrix o un agua gaseosa. Lo segundo es que creo que cuando hablamos de que se lo roban, también podemos hablar de los privilegios fiscales que han sostenido ciertos sectores aquí durante muchísimo tiempo. Y esto también tendría que entrar como parte de la discusión. Y creo que me parece una postura, digamos, de mucha civilidad, que en este caso tú estés diciendo que hay una disposición de debatir sobre estos temas, porque yo creo que ya estamos con las capacidades de ponerlo sobre la mesa y ciudadanamente darle también una mirada, porque el presupuesto ha sido considerado de algunos y no de toda la población, y los presupuestos son nuestros. ¿De quién si no? Entonces, creo que es importante que hablemos el tema de impuestos. Cierto, es innegable que los impuestos son parte de lo que se han robado y de la corrupción. Ese es el dinero. No tenemos las tasas impositivas más altas, estamos más bien con un 12%, que tampoco es de las tasas mejores de la región. Entonces, yo siento que es un tema... ¿A qué impuesto se refiere, doctora? ¿El impuesto de valor agregado? Sí, exacto. No, pero por ejemplo, impuesto de la renta, Guatemala está en 25%, que incluso es arriba que algunos países nórdicos hoy en día, y arriba de la tasa promedio de los países de la OCDE. Ahí lo que hay es, creo que es importante hay que discutirlo más públicamente para que se conozca la realidad. Yo pienso que es bien importante y coincido contigo que ese es, digamos, de los temas en donde no deberíamos tener prejuicio alguno. Exacto. Y si me permiten un momento, 3 segundos. Creo que en este momento tenemos que hacer un análisis de este año, en esas estamos. Yo recuerdo una frase que me gusta mucho de Carlos Fuentes, que me gusta, pero creo que ya no tiene tanta vigencia para mí como hace 7 meses. Fuentes decía que la corrupción era robarle a los pobres. Pero en este país nos dimos cuenta de que no solo era robarle a los pobres, y vamos a lo que Fuentes decía. Y eso nos unió. Eso nos hizo ir a la plaza a protestar, a pedir cambios, a reclamar cambios, y en algún momento, claro, esto es ilusorio y puede ser muy tal vez efímero, si lo quieren ver así, nos comprendimos y nos dimos cuenta de que gente que pensábamos diferente teníamos eso en común. Entonces, para redondear un poco lo que hemos estado aquí planteando en este segmento, yo creo que hay que pensar en prioridades. Este no es un país que puede darse el lujo de tener 20 prioridades, aunque las tenga. Nosotros no tenemos recursos para 20 prioridades, y hay una que en este momento está mostrando resultados muy claros. Yo coincido plenamente con Roberto Ardón en que el trabajo de Telma Aldana es excelente. Es un gran trabajo, mujer muy valiente. El trabajo es excelente. Es un trabajo, además, que nos paga la comunidad internacional. Entonces, no sé por cuánto tiempo más. Entonces, la apuesta para que eso camine rápido y bien, tiene que pasar por recursos, porque la asfixia financiera del Ministerio Público viene de antes de abril. Entonces tenemos que pensar que hay resultados de ahí. Y por eso pensamos de que tocar ese tema era importante en este programa de balance del 2015, porque el tema recursos va a ser un tema muy crítico en el 2016. De hecho, puede que sea el tema. De fuentes de Casa Presidencial llegan por los corredores periodísticos de que el actual gobierno llega al 31 de enero con fondos.
el 31 de diciembre, perdón, confundo, que ya el mes de enero tienen un problema de efectivo que tienen que ver de dónde lo sacan para cumplir con los compromisos. O sea, sin duda alguna va a ser un tema que va a estar muy sobre las mesas de debate público y se va a tener que discutir con mucha responsabilidad para que las soluciones que vengan nos ayuden a resolver verdaderamente los problemas. Para terminar el minuto que nos queda, un minuto ya para terminar el programa, tal vez que cada uno de ustedes, en los segundos que cada quien pueda hacerlo para que sumen un minuto, ¿qué sueñan ustedes para Guatemala en el 2016? ¿Cuáles son los logros que debiéramos estar viendo en diciembre del 2016? Que digamos, hicimos una buena tarea porque la hicimos todos juntos, nos logramos poner de acuerdo en las cosas básicas, si salimos juntos a las calles, pues lo hicimos juntos, se lograron articular buenas ideas y especialmente el nuevo gobierno logró ejercer un liderazgo responsable y aprovechar la gran oportunidad que tiene Guatemala, que es probablemente la nota más alta. Doctora, empieza usted con los segundos, que no son muchos. Bueno, las 4 leyes que se mencionaron, reformas a las leyes que se mencionaron al inicio, y para no gastarme el tiempo, estamos totalmente de acuerdo y son años que hemos venido atrás de esa intención. Y luego yo creo que más allá de todo lo práctico, hay algo que nos está uniendo, y es que yo veo que, hablo en mi nombre, pero sé que en el de muchos más, tenemos ganas de aprender unos de los otros, y que tenemos ganas de hacer un país que no tenemos. Entonces, en este sentido, yo te decía, yo sería feliz de ponerme a hablar más de los temas que no manejo profundamente, pero queda hecha la cita hoy aquí. Tenemos competencia. Con mucho gusto. Yo sería... Somos testigos de honor de la cita. No, me encantaría aprender. Y yo creo que muchas personas quisiéramos aprender de lo político, de lo económico y de lo que necesitamos para ser un país. Vic, 10 segundos. Sí, yo quisiera ver en diciembre del 2016 a los buenos maestros de mi país y a los buenos médicos de mi país contar con los instrumentos para poder hacer lo que tienen que hacer en un instituto público o en un hospital público. Bueno, yo tengo 2 cosas que decir al respecto. La primera es algo que me acompaña todo el tiempo. Yo quisiera que los extremismos de este país no nos interrumpieran un diálogo permanente que tiene que crear confianza. Y esto yo sé que es difícil en un país como este, pero no es imposible. Cuando uno logra reunir a gente muy diferente, a los cremas y a los rojos, por decirlo de una manera, y cuando se dan cuenta y han platicado 15 minutos, hay un montón de asuntos, un montón de aspectos en los que están de acuerdo. Yo sé que eso es muy idealista, parece lírico, pero es necesario en este país. Y por otro lado, yo quisiera en diciembre de 2016, en el balance de ese año, en el programa Dimensión, que estuviéramos hablando de un proceso que sigue caminando, aunque sea lentamente, pero que siga caminando. Gracias por habernos acompañado. Con ustedes volvemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima.